Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas, amigo y amiga que me escuchas en los 5 continentes de habla hispana. Continuamos nuestra trayectoria por el libro de Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. El título de esta epístola a los Gálatas fue dirigida a las iglesias de Galacia. No se sabe si estas iglesias están en el norte de Galacia, en ciudades como Tailón, Persino y Anciara, Angora, o en el sur de Antioquía, Iconio, Listra, la primera opinión se le da el nombre de teoría de las galaxias del norte y la segunda teoría de la galaxia del sur. El tema de estas dos teorías se trata detenidamente en las notas adicionales de Hechos 16. El nombre de Galacia se debe a las tribus de galos que invadieron el Asia Menor alrededor del año 278 antes de Cristo y se establecieron en la parte norte, en lo que el 25 antes de Cristo se transformó en la provincia romana de Galacia. ¿Cuál es la paternidad literaria? La paternidad literaria paulina de esta epístola no ha sido puesta en duda seriamente. La evidencia interna de la epístola es de convincente y elocuente en forma completa, en el carácter de Pablo como es descrito en los hechos y otras cartas atribuidas a él. Los escritos cristianos posteriores a los apóstoles conocían la epístola y consideraban que provenía de la mano de Pablo. Aparece en la lista más antigua de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el marco histórico? Pablo y Bernabé fundaron en su primer viaje las iglesias de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 14 a el versículo 14, capítulo 14, versículo 23. Alrededor de los años 45 al 47 después de Cristo, después de volver de Antioquía, fueron enviados a Jerusalén con la práctica de los ritos y las ceremonias del judaísmo. Eso lo encontramos en Hechos 15. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, se pronunció en contra de imponer dichos ritos y ceremonias a los que no eran judíos.
Pablo comenzó su segundo viaje misionero poco después de ese concilio, acompañado por Silas. Primero visitaron de nuevo las iglesias del sur de Galacia que Pablo había organizado en su primer viaje. 3 de las 4 menciones específicamente Derbe, Listra e Iconio en Hechos 16:15, después llevaron el evangelio a Frigia y Galacia. Los que sostienen la teoría de la Galacia del norte, ver lo que dice Hechos 16, hacen notar que después de esta visita a Derbe, Listra e Iconio, Pablo y Silas pasaron por el lugar que Lucas llama la provincia de Galacia. Por eso se puede deducir que Lucas habla de la región donde establecieron los galos y no la de los romanos. Llamaban a las 9:30 provincias de Galacia, los incluían otras hacia el sur. Pablo volvió una vez a Galacia de su tercer viaje misionero alrededor del año 53. La epístola de los Gálatas tuvo que haber sido escrita después de los sucesos registrados en Gálatas 2 del 1 al 14. La carta debe haber sido escrita después de la terminación del primer viaje misionero. Es decir, el concilio se celebró entre el año de que Pablo realizó el primer viaje misionero y el segundo en Hechos 15, 36 al 41, además de acuerdo con Gálatas 4:13, parece que Pablo ya había visitado las iglesias de Galacia 2 veces, y si es así, la carta tuvo que haber sido escrita después que terminara su segundo viaje. Si se acepta la teoría de las Galacia del norte, la carta a los Gálatas fue escrita después del tercer viaje misionero, pues Pablo había visitado las iglesias del norte de Galacia en su primer viaje. Por lo tanto, el momento cuando escribió la epístola a los Gálatas podría ser invierno en diciembre, febrero del año 57 al 58 después de Cristo. Un argumento presentado en favor de Corintio como lugar de donde escribió la epístola es el gran parecido entre el tema de esa carta y Romanos, que fue escrita durante la tercera visita de Pablo a Corintio. La justificación por la fe es el tema de ambas epístolas y ambas tratan ampliamente la diferencia entre la ley y el evangelio. Pero si se acepta la teoría de Galacia del Sur, es posible fijar la fecha más temprana de el 45 después de Cristo. Algunos piensan que pudo haber sido escrita
antes del Concilio de Jerusalén. Inmediatamente después del regreso de Pablo a Antioquía, al término de su primer viaje, la razón que se da para esta conclusión es que la epístola no contiene ninguna mención específica del concilio, de la decisión que allí se tomó ante la objeción de que Pablo ya había visitado 2 veces las iglesias del sur de Galacia. La objeción es algo parecido. Los que aceptan la teoría de Galacia del sur argumentan que su regreso a ella durante su primer viaje debe tener considerado como una segunda visita, como aparece en Hechos 14, 21 al 23. El propósito de la carta es evidente por su contenido. Amenaza la apostasía si es que ya no había comenzado. Por la carta era natural una epístola polémica. La apostasía sobrevino debido a la acción de algunos maestros judaizantes, quizás del mismo grupo que causó dificultad en la iglesia de Antioquía, de Siria, en cuanto a la misma cuestión de Hechos 15:1. La discordia de estos hombres en Antioquía determinó la celebración del Concilio de Jerusalén, en donde los judaizantes se opusieron otra vez a Pablo, argumentando que los conversos cristianos debían observar las ordenanzas legales judaicas y existe la circuncisión de Tito en Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 4. En esta epístola Pablo no se ocupa mucho de la circuncisión, ni en particular de cualquier otra característica de la ley ceremonial, sino de la falsa enseñanza que el hombre puede salvarse a sí mismo observando los preceptos de la ley. Esto es evidente por el hecho de que el apóstol en algunas ocasiones habría participado de los ritos. También permitió que Timoteo fuera circuncidado. Es indudable que esos falsos maestros habían logrado gran éxito en sus esfuerzos y hasta habían engañado con sus enseñanzas a una cantidad pequeña. De los feligreses de Galacia, Gálatas 1:6, no se puede saber con exactitud hasta dónde habían llegado las iglesias engañadas en la práctica del legalismo antes de que debieran la epístola de Pablo, pero se nota por el tono general de la carta que había un paganismo o un peligro inminente de apostasía general. Esos maestros iban directamente en contra de la decisión del concilio. No solo repudiaban el evangelio de Pablo, sino que desolaban a su autoridad como apóstol, diciendo muchas
mucho énfasis en el hecho de que en el 931 Pablo no era uno de los 12 elegidos y ordenado por Cristo. Para que los gálatas vieran con claridad el error del cual habían caído, Pablo reafirmó los grandes principios del Evangelio tal como se los había enseñado, pero como se acercaba el apóstol del que predicaba un evangelio falso, y eso implicaba la otra afirmación de que él no estaba calificado para enseñar, Pablo se sintió obligado a dar pruebas que demostraban su apostolado. Esto explica la parte autográfica de la carta en Gálatas 1, 11 al 2, 14. Su propósito al presentar un relato detallado de hechos personales relacionados con problemas en probar la validez de su evangelio, también destacó que sus enseñanzas que explicó a los apóstoles en el concilio de Jerusalén estaban en armonía con las de los dirigentes que se habían relacionado personalmente con Jesús y habían recibido su mensaje directamente de él. ¿Cuál es el tema de la carta a los Gálatas? El tema de la epístola a los Gálatas es la justificación por medio de la fe en Jesucristo, lo cual presenta un contraste con el concepto judaico de la justificación por medio del cumplimiento de la obra prescritas en el sistema legal judío. Esta carta ensalza lo que Dios ha hecho mediante Cristo para la salvación del hombre y rechaza categóricamente la lista de que una persona puede ser justificada por sus propios méritos, debido a que el hombre debe salvarse por el mismo Señor. La pregunta específica en disputa entre Pablo y los maestros de la herejía en Galacia era el cumplimiento de las ceremonias y requisitos prescritos en el judaísmo. Le da derecho a una persona al favor divino y a ser aceptada por Dios. La respuesta fue un rotundo no. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, como dice el capítulo 2 de Gálatas en el versículo 16. El cristiano que trata de ganar la salvación mediante las obras de la ley está renunciando completamente a la gracia de Cristo, capítulo 2, versículo 2, y el capítulo 5, versículo 4. Los cristianos como hijos de la promesa son herederos. Ya no eran niños inmaduros en la fe para necesitar un ayo que los guiara, pues se habían convertido en nuevas criaturas en Cristo.
guiados por el Espíritu, y Cristo vivía por la fe en sus corazones, en donde tenían la ley moral, según Gálatas capítulo 3 y el versículo 20. Gálatas 2:20, Hebreos 8:10. Pero entre tanto que los judíos se jactaban de una justificación que pretende cualquier mediante sus cristianos reconocían y reconocen que no tenían nada que gloriarse, excepto en el poder salvador de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley en la epístola a los Gálatas equivale a toda la revelación recibida en el Señor. Las reglas de Dios para sus hijos, leyes morales, estatutos civiles y ritos ceremoniales, aunque posteriormente los judíos añadieron a su cuenta un cúmulo de leyes, pensaban equivocadamente que por sus propios esfuerzos podían obedecer perfectamente estas leyes y que con semejante obediencia podían ganar su salvación. La epístola a los Gálatas no se ocupa prácticamente de ninguna de esas leyes en particular, sino de la falsa idea de que alguien puede ganar su propia salvación mediante el cumplimiento riguroso de los diversos requerimientos legales. El dilema es o la salvación por la fe o la salvación por las obras. Ambas se excluyen entre sí. Pablo explica que las promesas del Evangelio fueron confirmadas a Abraham en el pacto y que la revelación de la ley de Dios 430 años después no alteró las condiciones de ese pacto. La ley no tenía el propósito de reemplazar el pacto o de proporcionar otro medio de salvación, sino que ayudó a los hombres a que se entendieran las condiciones del pacto de la gracia divina y se aproximaran o apropiaran de la ley, de esa ley. No tenían el propósito de ser un fin en sí misma, como suponían los judíos, sino un medio, un ayo para guiar a los hombres a la salvación en Cristo, de acuerdo con las promesas del pacto. El propósito de la ley, su fin o meta, es conducir a los hombres a Cristo, no brindarles otro sendero de salvación. Sin embargo, la mayoría de los judíos voluntariamente permanecieron en la ignorancia del plan de Dios de justificar a los hombres por la fe en Cristo y continuar tratando de establecer su propia justicia por las obras de la ley. Mis amados hermanos y hermanas, el gran pleito que existía allí en Gálatas
es que el cristiano que se había convertido a Cristo era un cristiano que debía seguir practicando las leyes y las obras de la ley para recibir el perdón y recibir la salvación, o el cristiano tenía que someterse a las leyes rituales, ceremoniales que ya habían caducado. La carta concluye con la exhortación para que no abusaran de la libertad que poco antes había encontrado por el Evangelio, sino para que vivieran una vida santa. El amor cristiano debía inducir a los gálatas a estar en guardia contra un espíritu de santidad fingida y a tratar bondadosamente a los que cayeran en el error. La iglesia debía ser conocida por sus buenas obras, el fruto del Espíritu, y no debía tratar de sustituir la fe en los méritos salvadores de Cristo con las buenas obras. Así que, mis hermanos y mis hermanas, toda la carta de Gálatas es un problema que realmente existía con los hermanos de Gálata o Galacia. Era un lugar donde había muchas contiendas, pero el Evangelio fue recibido y luego cuestionado, al punto que la iglesia de Gálatas había empezado, como el apóstol Pablo menciona en ese libro de Gálatas. Es una carta corta, es una carta que solamente tiene 5 o 6 capítulos. Y en el capítulo número 1, donde está el autor, escrita por allí por el año 58, habla de la gracia, la gratitud de Pablo. Pablo es el autor, Pablo apóstol, no de los hombres o por el hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, de lo que resucitó a Jesucristo. Y todos los hermanos que estaban conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, Dios, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo mediante este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y allí Pablo empieza hablando de que en la iglesia debiera existir un solo evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Cuando la iglesia empieza a predicar otro evangelio, usando algunos términos, usando algunas alegorías, usando algunos métodos, usando algunas cosas que están fuera del contexto de la Biblia, y nosotros debiéramos ser bíblicos. El
el libro de los libros, la palabra de Dios, la regla de fe y práctica para el cristiano. Por lo tanto, mis hermanos, en toda la experiencia que nosotros aprendimos de Gálatas, analizamos el bosquejo de esta carta un poco pequeña, pero que está llena de significado de la fe en Cristo Jesús, y que es el único que salva, el único que perdona, el único que justifica, es el único que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta noche queremos invitar a todos nuestros amigos de los 5 continentes de habla hispana para que continúen escudriñando y estudiando este libro, la palabra de Dios, al mismo tiempo que permitan que Jesucristo sea el centro de su vida, que si Jesucristo enseñó eso, o los apóstoles o los profetas, guíenos por eso. Todo aquello que es espurio, aquello que no es bíblico, aquello que no tiene un escrito está, dejemos eso de un lado y concentrémonos solamente en lo que dice la palabra inspirada, la palabra auténtica, autorizada, la santa palabra de Dios. Yo acepto ese libro como el libro que Dios ha dejado para que el ser humano pueda conocer la gracia, la misericordia, el perdón, y al mismo tiempo pueda experimentar la salvación y ser candidato del reino de los cielos. Si ese es tu deseo, amigo, amiga, hermano o hermana, te invito a que tengamos una oración en esta hora. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido estudiar el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes por tu Espíritu Santo a entender y a comprender el libro de Gálatas para no andar confundido, predicando cosas que no son, sino siempre que tú nos enseñes a decir un escrito está o escritura, solo escritura. Bendito Señor, gracias por que tu palabra es inspirada, porque tu palabra es autorizada y porque tu palabra es auténtica a pesar del transcurrir de los años. Bendice a todos nuestros oyentes y también pedimos que tú seas con todos los que sufren, los que tienen necesidad de ti, y que tu Padre puedas obrar misericordia en la vida de cada uno. Estos favores los pedimos y los agradecemos por los méritos santos de nuestro amado y Salvador Cristo Jesús. Amén.